bienvenidas a APSEPBA TV, el canal de la Asociación de Profesionales de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Como siempre tenemos un programón el día de hoy. Vamos a estar hablando con especialistas en diferentes áreas, gente que verdaderamente sabe de lo que habla. Vamos a hablar un poco acerca de tecnologías aplicadas a la seguridad ciudadana, cómo es todo el proceso de evidencia digital, de evidencia en lo que tiene que ver con las imágenes forenses. Vamos a responder algunas dudas de egresados recientes de la licenciatura de Seguridad Ciudadana. Me recibí, bueno, ¿ahora qué hago con mi título? Y una entrevista muy especial, vamos a aprender acerca del manejo de las emociones. Cómo todo a partir del corazón podemos también gestionar todo lo que tiene que ver con lo que sentimos, el estrés y cómo vamos a poder manejarlo. Todo eso en el programa del día de hoy. Y continuamos en APSEPBA TV y le damos la bienvenida a un invitado de honor de la casa, con quien siempre contamos con su presencia, el licenciado en Seguridad Daniel Garibaldi. Siempre nos traes información acerca de la seguridad y hoy ¿de qué vamos a hablar, Dani? Bueno, Florencia, hoy vamos a hablar sobre la salida laboral que tienen los licenciados en seguridad, cómo es su inserción laboral. Son 6 las universidades que hay en la provincia de Buenos Aires donde cualquiera puede cursar, puede estudiar la licenciatura en seguridad o seguridad ciudadana, según sea la casa de altos estudios. Las competencias son las mismas. El punto es el siguiente, es que hasta hace muy poco tiempo no había una posibilidad de inserción laboral si no era institucional, es decir, si no era a través de una fuerza de seguridad en el campo de la política, de la planificación de políticas públicas, pero desde el año 2017, cuando pudimos conseguir el alta de la especialidad pericial en seguridad ciudadana en la provincia de Buenos Aires, ya la cosa comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque los licenciados en seguridad pudimos a partir de ese momento ejercer la profesión de manera liberal. Ya después se consiguió el alta de la especialidad pericial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2021 en la Justicia Federal. Por lo tanto, esta es una forma de ejercer la profesión de manera autónoma, haciendo dictámenes periciales, y lo más importante de esta tarea es el rol social que cumple, pues el perito en seguridad es un elemento de prueba que resulta fundamental para el juez, es un asesor del juez, es un testigo privilegiado, tiene una validez sumamente relevante para contribuir con la anhelada construcción de la justicia. Me imagino, Daniel, que hay como varias generaciones, ¿no?, de licenciados en seguridad ciudadana, va cambiando la ciudadanía también, y me imagino también que existen los nuevos egresados que se encuentran ante un mercado laboral que les es nuevo, como cualquier otro egresado en cualquier otra carrera. Y también la falta también de profesionales, porque como bien vos indicás, es un rol fundamental dentro de la justicia y a veces es un lugar que no está ocupado por quienes tendrían que serlo. Sí, justamente, tenemos 2 problemas como licenciados, ¿no?, como colectivo. El primero es que el 80-85% de los que realizan esta carrera de grado pertenecen a una fuerza federal o una fuerza de seguridad. Entonces, desconocen o creen que no pueden ejercer la profesión, que no pueden ser peritos por el hecho de revistar en alguna de este tipo de instituciones. Que no son civiles, básicamente. En realidad son todos civiles, técnicamente, pero porque los policías sí son civiles, los únicos que no son civiles son los militares, técnicamente. El punto es que están como atemorizados o ya dan por hecho que no pueden ser peritos por el hecho de ser policías o pertenecer a cualquier fuerza federal, ¿no? Prefectura, gendarmería, policía de seguridad portuaria, o policía federal.
Y eso no es cierto, eso no es así. En el caso de que surja o que los sorteen para ser peritos en una causa donde interviene la fuerza en la cual ellos revistan, en ese caso sí se tienen que excusar, pero pueden trabajar como peritos en seguridad ciudadana si la investigación es sobre otra institución, o en casos de seguridad privada, que hay muchísimos expedientes, desde robo en country, robo de mercadería en tránsito, en los casos de piratería del asfalto, robo a una empresa, a un consorcio, sumamente amplio, o en el fuero laboral en materia de seguridad privada. O sea que existen muchas más salidas laborales dentro de esta área de la que se cree, o pueden prestar servicio en muchos más espacios de los que se cree comúnmente. Absolutamente. Ahora, también hay una realidad, y es el miedo, el temor que tiene todo egresado, que nos pasó a todos en algún momento. Cuando te rendimos la última materia, cuando defendemos la tesis, tenemos esa sensación de que verdaderamente sabemos muy poco, o no sabemos nada. Es que nos pasó a todos. ¿Y cómo voy a hacer una pericia? ¿Y cómo me voy a alargar solo en este campo? ¿A quién le consulto? Bueno, primero, cuando egresás, estás marcando, estás fichando en primera división, hablando en términos futbolísticos, comienza tu carrera profesional, ahí comenzás a formarte, a partir de ahí te vas a empezar a hiperespecializar en los distintos campos que hay dentro de la profesión. Y por otro lado, no vas a estar solo. Justamente el rol que cumple la Asociación de Profesionales de la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires es darle contención y asesoramiento técnico y jurídico a todos aquellos asociados, licenciados en seguridad que comienzan en esta actividad. Y no solo aquellos que comienzan, sino aquellos que la ejercen, pues estamos permanentemente asistiendo a nuestros colegas. Y así, Daniel, como la sociedad va cambiando, hay nuevas demandas, ¿no? Se va actualizando todas estas cuestiones, el estar capacitado constantemente es fundamental, y APSEPA también tiene un rol en todo esto. Sí, desde la asociación se dictan distintos tipos de capacitaciones, no solamente en seguridad ciudadana, sino en otros ámbitos como género y seguridad, como seguridad en espectáculos deportivos, y nos encargamos de brindar esa oferta académica de calidad, siendo licenciados en seguridad y sabiendo cuáles son las necesidades que tenemos para poder ejercer. Pero hay algo que también es interesante, que el hecho de capacitarse como perito en seguridad ciudadana te permite ser mucho mejor profesional, porque aunque no vayas a ejercer en la justicia, aunque no vayas a cumplir ese rol, ya conoces las brechas que tenés que ir trabajando cuando sos jefe de seguridad de un servicio o de un objetivo, justamente para que, llegado el caso de que haya un incidente, el dictamen pericial que se realice sea acorde. Es decir, es ajustarse a derecho, es ajustarse a las buenas prácticas. Buenas prácticas que no son tan obvias, porque los usos y costumbres hacen que muchas veces nos vayamos distanciando del deber ser, por usos y costumbres, porque siempre lo venimos haciendo así, hace 20, 30 años, no, nos alejamos de la norma, nos alejamos de los protocolos, nos alejamos de esas buenas prácticas que después, a la hora de una litis, terminan siendo fundamentales, porque va a ser el perito el que las va a poner en el expediente y las va a dejar en claro. Y Dani, para cerrar, ¿qué consejo le darías a aquellos licenciados en seguridad que recién comienzan, que están próximos a recibirse, en miras al futuro, en miras a una mejor salida laboral? ¿Qué recomendación le darías como experto en el área? Si no quieren tener jefes, si quieren trabajar de manera independiente, que se sigan capacitando, que se sigan formando y que se inscriban en las listas de peritos, tanto en la Justicia Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, como en la provincia. La labor pericial es hermosa, es trabajar desde un campo que conocemos y que necesita cada vez más atención y más expertos. Y me atrevo a decir, más hiper especialistas en ese campo. Pues cuantos más saberes vamos teniendo, más profundidad va adquiriendo esa disciplina.
Además, es un trabajo verdaderamente apasionante. Excelente, Dani. La verdad es que es un placer escucharte y bueno, te esperamos en una próxima semana para seguir conversando acerca de esta profesión tan linda. Gracias. Gracias a vos. Continuamos con más APCEPA TV. Y le damos la bienvenida una vez más a otro invitado de honor de la casa. Él es Sergio Gutiérrez. Es asesor en seguridad ciudadana de nuevas tecnologías que se utilizan en la empresa Softguard Tech. Así que te doy la bienvenida. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué nos tenés para contarnos el día de hoy? Hoy vamos a tener dos temas muy importantes, de los cuales uno, y te tiro el título, es cómo evitar a través de la tecnología dejar de perder cada 5 segundos áreas protegidas del tamaño de un estadio de fútbol. ¿De qué forma se pierden? Hoy en día hay tecnologías en funcionamiento, como son los satélites, que se usan para la detección temprana de incendios, pero la gran problemática que esa alerta temprana no es tan así, ¿no es cierto? O sea, gracias a las tecnologías en seguridad vamos a poder evitar las pérdidas de estas tierras. Exactamente, y de esta manera es que las nuevas tecnologías sean trabajadas de manera colaborativas, y acá es donde invitamos a los ciudadanos y a las áreas que se tienen que encargar en cuanto a la prevención. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que sean más rápidas que un satélite? Dándole, por ejemplo, una herramienta con un celular, una aplicación en donde alguien te pueda reportar un incidente como un turista, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque el satélite necesita, para poder detectar un incendio, necesita 65 metros por 65. De esa manera toma el cuadrado rojo y envía la alerta temprana. Pero estamos hablando de un ámbito en donde ya está todo prendido fuego. Empiezan a trabajar ya no tanto en la prevención activa, sino pasiva, porque enseguida tiene que ir los incendios, los bomberos, bueno, pero ya se está trabajando sobre un fuego. Entonces, si yo le doy una herramienta colaborativa a un turista, por ejemplo, puede enviar una alerta a través de una aplicación en donde solo haya un humo pequeño, ya puede enviar una alerta al centro de monitoreo, ya sea provincial, municipal o al área que ya tiene que empezar a trabajar en esa prevención. Fíjate cuál es la diferencia entre detectar cuando ya hay un incendio y detectar cuando hay algo que pueda crear un incendio. Y se me ocurre, ¿no?, que yo soy criminalista, mi principio de la criminalística, el tiempo que pasa es la verdad que huye, y en todas las situaciones me imagino que el tiempo lo es todo, ¿no? La detección temprana lo termina siendo todo con respecto a cómo se puede llegar a extender este incendio. Y se me ocurre también, Sergio, que nosotros en esta época del año estamos con un pie casi en el verano. Así y hay es. que empezar a trabajar antes. Así es. Bueno, todos recuerdan, creo que todavía está en la memoria del ciudadano, a Damián de Santo. Es un actor que es muy reconocido en el área, que él tiene cabañas en Córdoba, ¿no es cierto? Que esto fue el año pasado, y que él mostraba las cámaras. Todos recuerdan todo mojado, todo, porque el fuego le comió la casa prácticamente. Él estaba tranquilo en su cabaña y de repente el viento viró, cambió, y las cabañas que él tiene, que creo que alquila, es un complejo de alquiler, cuando quiso acordar el fuego lo tenía encima. Entonces, si eso se hubiese prevenido mediante estas herramientas colaborativas, en donde yo sumo a personas que son de la ciudadanía, hubiese sido otro resultado. Y, a ver, uno cuando piensa en tecnologías de seguridad, piensa en cámaras, piensa en alarmas, cuestiones. Quizás uno no lo relaciona, ¿no?, con los incendios forestales. ¿En qué otras situaciones, por ejemplo, se pueden utilizar estas tecnologías? Sí, en realidad, lamentablemente hoy cuando se habla de tecnologías en seguridad ciudadana, uno automáticamente por cuestiones hace cámaras, patrulleros y tótems de seguridad, que es lo que
todo el mundo ve, o por lo menos lo que se publica. ¿Por qué? Pues bueno, también tiene que ver una cuestión hasta de la localidad donde se quiere mostrar, ¿no es cierto?, cada gobernante. Entonces, acá es importante que la nueva tecnología pueda tener información en tiempo real de las personas que están en el campo, donde están distribuidas, quién está más cerca, ¿no es cierto?, qué equipo de bomberos está más cerca y a quiénes puedo yo enviar una alerta más próximo. Bueno, todo eso hace el sistema, porque la tecnología no es solamente las cámaras. O sea, la tecnología tiene que ver con las herramientas que uno le da a los cuerpos, ya sea de prevención o policiales, para el uso que genere información, que esa información va a generar prevención. Y sobre esa información es donde se trabaja. Por ejemplo, que haya una aplicación en donde un guardia del bosque pueda ir leyendo un QR en cada puesto del bosque para tener más o menos localizado por dónde está, y si pasa algo, tengo la ubicación exacta para poder enviar los cuerpos de rescatistas, por ejemplo. O bueno, como hablamos recién, un turista, yo le puedo dar una herramienta en donde si se pierde o si le pasa algo, tengo la ubicación en tiempo real. Hoy los operadores de los centros de monitoreo pueden ver hasta el nivel de batería que tiene el usuario. Entonces, si yo tengo el nivel de batería y veo que hay un 60%, ya tengo que estar informando a las áreas que tengo ese tramo para trabajar en tiempo real y saber dónde está exactamente esa persona. Así que imagínate que hoy la información es todo, pero la tecnología bien usada, generando información para poder tomar mejores decisiones, es importante. Vamos a seguir hablando de la tecnología, pero ahora vamos a hablar de algo muy importante. Hace 20 días más o menos, tuvimos 5 casos de femicidio en 3 días en la provincia de Buenos Aires. O sea, esto para que te des una idea en dónde estamos parados en cuanto a violencia en motivos de género, pero por qué no se están usando tecnologías que quizás pueden hacer prevención real, pero además pueden salvar vidas. Y esto lo he visto en el caso del femicidio de Campana. Lamentablemente hubo una mujer que se encontró con su agresor, la invitó a la casa, ¿no es cierto? Pero si no hubiese sido por una cámara de un vecino, no se enteraban qué hubiese pasado hoy. Y esa persona no solamente la golpeó y a raíz de ese golpe le causó la muerte, sino que la incineró en la parrilla de su casa. O sea, para que dice el nivel del agresor. Entonces, si ese vecino no hubiese aportado esa cámara de seguridad, todavía no hubiese estado resuelto. Entonces, ¿cómo podemos aportar desde la tecnología para que esto no suceda? Yo en mi teléfono, por ejemplo, tengo una aplicación en donde tengo algo que se llama En Camino, por ejemplo, que es un guardián virtual en donde yo configuro cuánto voy a tardar en llegar al otro punto. Puedo caminar, puedo ir en auto, puedo estar en colectivo, en bicicleta. Esta mujer había salido a pasear al perro. Entonces, si yo configuro 30 minutos. En el minuto 31 se dispara la alerta, ya sea a monitoreo o al personal o a su propio grupo familiar. Vos fíjate qué importancia. Si en ese momento hubiese tenido esa herramienta de aviso, en donde al minuto que ya terminó la recorrida, ya salían a buscarlas. Hoy esa mujer estaría viva. La verdad es que como mujer, primero que me moviliza todo esto, ¿no? Es una situación verdaderamente a nivel mundial, incluso los casos de femicidio, los casos a veces de violencia que se expresa hacia las mujeres. Pero mi pregunta, mi consulta es, Sergio, ¿el contar con estas tecnologías es algo caro? No, para nada. Es una tecnología
muy accesible para cualquier municipio o gobierno de cualquier tamaño. El problema es el enfoque que le dan en cuanto a la prevención, porque hoy los gobiernos lo que hacen es responder ante un oficio que manda un juez. Entonces, contraprestación de ese oficio se entrega una herramienta como un botón antipánico, por ejemplo. Pero, lamentablemente, esto sucede en un 20% de las víctimas y de las mujeres. Estamos dejando afuera un 80% de las cuales esa mujer no te va a consultar nada, no te va a denunciar nada, no va a poder hablar. Entonces, a ese 80% los gobiernos tienen que darle una herramienta. ¿Por qué el celular? El celular es una extensión hoy del ser humano. Yo puedo volver a mi casa, subir al colectivo y me olvidé el celular y voy a volver. Capaz que mi nene lo deja en el centro comercial y, bueno, está bien. Por favor, no. Ya lo voy a encontrar. Es que es así. Pero el celular es algo que todo el tiempo hoy es una extensión. Entonces, por eso hay que introducir en lugares que sean, en herramientas que sean de uso diario, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no darle a ese 80% una herramienta para consultar algo, ¿no es cierto? Consultar un botón que diga gabinete psicopedagógico, por ejemplo, y eso salga disparado a la profesional que tiene que levantar el teléfono y llamarla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa profesional está preparada para detectar una situación. Y te cierro con esto. Hay una frase que yo me la adopté, que es: un varón, cuando es violentado, no importa con qué, después lo traslada, lo cuenta. En el asado, un chiste, o quedó como una anécdota, ¿no es cierto? Una mujer no puede hacer eso, porque no se lo puede contar a nadie. Entonces, ahí es donde hace falta la tecnología. Importantísimo lo que se está haciendo, Sergio. Te esperamos la próxima semana también para este uso responsable también de las tecnologías y cómo puede aplicar a través de todos los conocimientos, de todo el desarrollo también de todo lo que viene surgiendo, para ni más ni menos salvarnos la vida. Muchas gracias, No, gracias Sergio. a vos, Hasta gracias la a próxima. todos. Gracias. Bueno, y a continuación le damos la bienvenida a una persona con quien tengo muchas ganas de hablar. ¿Por qué? Porque a esta altura del año empezamos a sentir cada vez más el estrés, quizás nos empezamos a enfermar también. ¿Y cuál es el origen de todo esto? ¿Cómo explica la ciencia esto? ¿Cómo explica también el sentir del corazón? Todo esto tiene una explicación. Y quiero ponerla en manos de un especialista, de alguien que sabe muchísimo en el tema. Le doy la bienvenida a Eduardo Bustos Villar, quien es médico cardiólogo y también es magíster en salud mental y doctor en salud mental comunitaria y, espero decirlo bien, en psiconeuroinmunoendocrinología clínica y medicina del estrés. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Gracias por este espacio, por poder compartir con ustedes y bueno, a tu disposición. Bueno, primero quiero contarle a la gente acerca de estos libros para que entiendan a través de los títulos, a través de las investigaciones que hizo usted, este libro, ¿por qué no? Gato por liebre, que es una mirada diferente del estrés, de lo urgente a lo importante, ¿no? Importantísimo, cómo manejamos el estrés. ¿Es posible manejar el estrés también? Algo fundamental, imagino que el gran porcentaje de las personas que nos están mirando están viviendo esta situación. Y también inventario de hostigamiento laboral, entre otros títulos también que ha publicado el doctor. Pero, ¿qué tiene en común todo lo que yo estaba presentando, doctor? Y también el corazón. ¿Cómo es en conjunción el estrés, los pensamientos, las emociones y el corazón? Bueno, a ver, el órgano central de las emociones es el corazón. El cerebro, sí, el cerebro es el maestro, el que nos dirige, el que nos permite pensar,
el que permite pensarnos, pero el corazón es el que siente. Y el que siente es aquel que se emociona. Yo siempre suelo preguntarles a la audiencia, a los televidentes, si alguna vez tuvieron una corazonada. Que es algo inexplicable una corazonada a veces. Es algo que nos llega de improviso frente a una situación determinada. Siento que hay algo que me está avisando, que me está anticipando. Y sí, es verdad, me está anticipando porque mi corazón también tiene cerebro. Está demostrado, últimas investigaciones, que el corazón tiene 40.000 neuronas que le informan al cerebro de un acontecimiento posible. Esas 40.000 neuronas están ubicadas del lado derecho del corazón, misteriosamente o simbólicamente. Orgánicamente están del lado derecho del corazón. Mientras que nuestra mente pensante, nuestro cerebro pensante, fundamentalmente está del lado izquierdo de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque en el hemisferio cerebral izquierdo es donde analizamos, donde pensamos con racionalidad, sería el hemisferio de la razón. El hemisferio cerebral derecho sería el hemisferio de la emoción, de la inspiración, de la intuición, del arte, de la música, del amor. Y de ese equilibrio entre hemisferio cerebral izquierdo y hemisferio cerebral derecho, que sería el que está representando a las emociones, se conectan e interactúan con el corazón. Entonces, cerebro-corazón, no, cerebro y corazón. Cerebro izquierdo y cerebro derecho, no, cerebro derecho y cerebro izquierdo. Lo que tenemos que buscar es cómo estos órganos de nuestra economía, de nuestro cuerpo, interactúan en un concepto que sería el concepto de la alostasis, que es el equilibrio de las funciones orgánicas, fisiológicas o biológicas, fisiológicas, psicológicas, de lo que somos como seres humanos. Entonces, ¿por qué yo comienzo, digamos, desde el corazón a pensar qué nos está pasando, cómo manejar las emociones? Y allí es donde también tenemos que trabajar sobre el modo de pensar, el modo de sentir y cómo mejoramos estas condiciones para tener un estado de equilibrio saludable. Porque a veces también se me ocurre, doctor, que tenemos como pensamientos intrusivos, pensamientos en que somos autocríticos, nos comparamos con los demás. Todo eso me imagino que termina generando también una carga, esos pensamientos en todo nuestro alostasis, me decía. Sí, el equilibrio entre las funciones orgánicas de nuestro cuerpo. Bueno, sin ninguna duda que, decíamos que el corazón le anticipa al cerebro 250 milisegundos antes. Un hecho llega al corazón y el corazón le transmite a nuestra corteza cerebral, a nuestra corteza prefrontal, que es donde están los órganos de la razón, lo que va a acontecer. Hay una anécdota muy cortita de un antropólogo mexicano, Carlos Castaneda, muy conocido, que hablando con don Juan Matus, era un chamán que estaba entrenado en las cuestiones de las emociones, del amor, de descubrir qué hay del otro lado. Y le decía a Carlos Castaneda: Carlos, cuando te encuentres en la disyuntiva de tener que elegir entre dos caminos, elige el que tenga corazón. No te vas a equivocar. Hay trabajos ya realizados, científicos,
de evidencia científica, donde se han comparado grupos de personas que se han dejado guiar por lo que decía su corazón y aquellos que tomaron decisiones en función de lo que creía y su mente le decía, su cerebro analítico le decía que debía tomar. Y bueno, los que acertaron más veces fueron aquellos que se dejaron guiar por aquel impulso, por aquella corazonada, por aquel sentir. Entonces, esto es lo que personalmente como cardiólogo me llamaba la atención. ¿Cómo ayudo a mis pacientes que me consultaban? Yo trabajaba en una unidad coronaria, en un hospital de alta complejidad, y bueno, veía el sufrimiento, el dolor, la duda, la incertidumbre. ¿Cómo ayudarlos a poder transitar situaciones adversas del mejor modo posible, entendiendo que muchas de esas situaciones las podíamos manejar? A veces uno también parece una frase armada, ¿no? Cuando está triste tengo el corazón roto. Es muy real esto, Florencia, el síndrome del corazón roto. ¿Existe ese síndrome? Existe y se da con mucha frecuencia porque el síndrome del corazón roto tiene que ver con las pérdidas, con los dolores o con las grandes emociones, aquello que nos impacta emocionalmente muy fuerte. Esto ha sido denominado la enfermedad de Takotsubo, que fue el investigador que lo descubrió y lo certificó y hoy está aceptado así, pero que también nosotros lo conocemos como el síndrome del corazón roto. Se me partió el corazón. ¿Por qué? Porque viví una frustración muy dura, la pérdida de un familiar querido, o un estudio que también ha sido realizado, que es una fuerte emoción en un partido de fútbol donde se define el campeonato del mundo y en el último minuto se realiza el gol y el equipo que tenía que ganar pierde. Y allí hubo muerte por infarto o personas que estaban en la tribuna siguiendo a sus equipos terminaron en el hospital con un infarto agudo de miocardio. Es decir, esto se da fundamentalmente o predominantemente en mujeres de mediana edad y mujeres mayores, que generan el cuadro como si fuera un infarto agudo de miocardio, con alteraciones electrocardiográficas, con cambios en la dinámica del trabajo del corazón, pero que cuando se van a examinar sus coronarias son normales. No hay una obstrucción coronaria que justifique ese cambio. Sí, probablemente una lesión a nivel de la microcirculación en la mujer, que es mucho más pequeñita que en la del varón, que frente a la emoción, a la descarga de catecolaminas, es decir, la adrenalina y todas las hormonas del estrés, provocó un vasoespasmo, una contracción de los vasos y cortó la circulación y generó este cuadro de un presunto infarto agudo de miocardio que no tiene que ver con obstrucciones coronarias, sino tiene que ver con una emoción que generó este cuadro. Por esa razón se habla del síndrome del corazón roto. Tiene que ver con un problema emocional, no orgánico. Y doctor, hay situaciones que uno no puede prever, no sé, por ejemplo, partido de fútbol, uno no puede prever esa situación, pero sí me imagino que hay herramientas, ¿no?, para escuchar al cuerpo ante ciertas situaciones y el manejo del estrés. ¿Cómo nosotros podemos detectar en nuestro cuerpo una situación de estrés? ¿Cómo podemos literalmente escuchar a nuestro corazón en este sentido? Bueno, escuchar nuestro corazón y las situaciones de estrés. Siempre una situación de estrés es un mecanismo de supervivencia que nos prepara para la defensa o la fuga. Y esto tiene que ver con la evolución nuestra desde los
siglos atrás, de los homínidos, donde Paul MacLean describe el cerebro trino. Es que en nuestro cráneo conviven 3 cerebros. Un cerebro reptílico. ¿Por qué reptílico? Porque es el de los reptiles. Eran los de los animales que desaparecieron en su momento por las catástrofes, que era lo que nos permitía defenderse. Ese cerebro reptílico es un cerebro de supervivencia. Frente a un hecho determinado, un ruido, un signo y demás, inmediatamente reaccionamos automáticamente. Son emociones innatas que nos preparan para preservar la vida. Sí. Hay un cerebro que también convive allí, que es el del sistema emocional, el de las emociones, el sistema límbico, ¿no? En fin. El sistema reptílico tiene 500 millones de años. El sistema límbico, el cerebro límbico, tiene 200 millones de años. Y el tercer cerebro es el de la corteza prefrontal, que es el que nos permite pensarnos y pensar y tomar decisiones. Y ese tiene tan solo 100.000 años. Dentro de lo que es toda la evolución. Todo lo que es la evolución de por qué estamos acá. Sí. Y qué cosas traemos de muy antiguo en nuestra evolución y qué cosas son mucho más cercanas. Pero también podríamos hablar de la palabra, podríamos hablar del lenguaje, cómo se ha ido dando este proceso evolutivo que nos permite hoy estar comunicándonos, mirándonos y sintiéndonos, porque también somos una fuente de energía que irradiamos energía. Y doctor, en otra oportunidad, utilizando otras palabras, lo voy a decir, ¿no? Como que nosotros en nuestro ADN es como la escritura, nuestra codificación es como la escritura de quiénes somos. Y esa escritura, esa codificación de ese ADN viene llevando bastantes antepasados. ¿Qué tanto podemos heredar o nosotros heredar a nuestros hijos, por ejemplo, emociones, vivencias, estrés también? Está comprobado que hay un ADN codificante y un ADN no codificante. El codificante es el que nos transmite el fenotipo, las características físicas de mamá, papá, en las proporciones que pudieran generarse en ese misterio que es la vida. Pero existe este otro fenómeno que tiene que ver con el ambiente, con el entorno, con las condiciones de vida, con la cultura, con las creencias, que es el ADN no codificante. En un caso estamos hablando de genética. En este otro caso estamos hablando de epigenética. Aquello que lo heredamos, lo traemos por memoria celular de nuestros ancestros. Padres, abuelos, bisabuelos, y también de este entrecruzamiento que se da de mamá, papá y nuestros ancestros. Nosotros provenimos de una sociedad donde tenemos pueblos originarios con culturas y creencias. Provenimos de inmigrantes que vinieron de distintos lugares del mundo a asentarse acá en Argentina. Y este entrecruzamiento que hay, o que se ha dado, nos trae también el tema de por qué vinieron nuestros ancestros, por qué emigraron a la Argentina. Por las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hambrunas, necesidad de un trabajo, pero también con mucho dolor y sufrimiento. Y eso también está en esa carga epigenética que nos va creando condiciones de las cuales no estamos muchas veces conscientes. Pero también es importante, y en esto yo pongo mucho énfasis en transmitir,
que es muy importante las condiciones de ambiente familiar, de la violencia intradoméstica. ¿Por qué? Porque cuando somos chicos vivimos situaciones difíciles que nos generan comportamientos de estrés que impactó sobre nuestras células desde mamá o desde papá, y lo vamos a vivir a lo mejor en segunda o en tercera generación. Por eso es muy importante la educación preconcepcional para que aquel fruto que vayamos a conseguir producto de un encuentro amoroso sea amoroso realmente. Sí. Que sea esperado con amor, no con violencia. Hay un relato y hay un videíto para allí que se lo puede ver, donde existe el obstetra haciendo una ecografía en una embarazada con una criatura, un bebé de un embarazo de 4 meses aproximadamente, donde se da una discusión entre la mamá y el papá que estaban en la sala con el doctor, y en el momento que la pareja, el varón, le pega un grito a su pareja, el registro del ecografista es la contracción que hace el bebé en el vientre de su mamá. Doctor, es verdaderamente súper interesante lo que nos está contando y me imagino, ¿no?, que a partir de tener todo este conocimiento, a veces se habla también como de una educación emocional, ¿no?, de tener todo este conocimiento, uno debería como tomar conciencia, no solo los niños, sino que nosotros también. O sea, estamos viviendo tiempos muy angustiantes por diversas situaciones que a veces nos excede a nuestro cotidiano, guerras, pandemias. Todo eso me imagino que termina repercutiendo. Sin ninguna duda. Todo esto tiene consecuencias. Nada de esto es gratuito. Entonces es muy importante poder estar consciente de que hay cosas que podemos hacer a pesar de la guerra, a pesar de las situaciones difíciles, de la violencia, que es cómo vamos transformando una sociedad más empática, más solidaria, más amorosa, más respetuosa. ¿De qué? Del derecho y de la dignidad como persona. Yo suelo decir, y voy a tomar palabras de Viktor Frankl, un hombre, un neurólogo, psiquiatra, filósofo austriaco, que vivió y sobrevivió a los campos de concentración nazi, que a pesar de haber sufrido lo que sufrió, salió con un mensaje de amor, no acusando, no agrediendo, porque él decía en El hombre en busca de sentido, una de sus obras, que de los dos lados había gente que había sido muy buena dentro del campo de concentración, aún de aquellos que lo tenían prisionero, y también había habido malos entre sus propios compañeros que compartían el espacio de reducción o de privación de la libertad. Y él decía que no puedo cambiar, es decir, palabras sería así, discúlpame por favor, Florencia, pero él decía, nada ha cambiado, yo he cambiado, por lo tanto, todo ha cambiado. Y agregaba, el que tiene un porqué encuentra el cómo. Cuando tenemos claro el qué, el porqué, el para qué estamos acá, vamos a encontrar el cómo. Y es el cómo me encuentro conmigo mismo, en mi escala de valores, en mi concepción ética. Aristóteles ya le hablaba a Nicómaco de esta mirada de lo que es el bien, de la ética, del respeto. Entonces creo que estos son los mensajes que nos trajo Viktor Frankl, padre de la logoterapia, a quien soy un seguidor de él en esta mirada, porque yo aprendí mucho de esto frente a situaciones adversas muy difíciles de mi vida. Sí, totalmente. Pero que hemos podido llegar, y he llegado hasta este momento, en el cual yo puedo transmitir esto
desde la experiencia de lo vivido y también compartirlo con mis pacientes y ayudarlos ¿a qué? A que nos paremos frente a las situaciones adversas de un modo diferente. No con el resentimiento, no con el rencor, no con el odio, no con la venganza, no con la envidia, sino con miradas positivas, creativas, proactivas, de amor, de empatía, de solidaridad, de bonanza, de gratitud por estar vivos. Exactamente, doctor. Le agradezco muchísimo todo lo que nos enseñó el día de hoy y bueno, invito a todos y todas también a buscar a través de sus medios de comunicación y a través de la palabra también de sus libros. La verdad, un gusto enorme. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos y a toda tu gente y a todo el equipo, porque realmente me he sentido muy contenido, muy bien y bueno, profunda gratitud. Muchísimas gracias a usted. Bueno, continuamos con más APSEPA TV. Y continuamos invitando a especialistas que verdaderamente saben de lo que hablan y también seguimos hablando acerca de herramientas que tenemos con respecto a lo digital, a lo judicial también, así que le doy la bienvenida nuevamente al señor Bruno Del Frari. Él es especialista en forense digital y trabaja en análisis de videos de causas judiciales. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido. Muchas gracias por la presentación, Florencia. Muchas gracias a toda tu teleaudiencia y por supuesto a vos por invitarme. Bueno, primero muchísimas gracias a vos. Y estábamos hablando recién con Sergio acerca de la importancia de la tecnología en una causa judicial y vos específicamente sos especialista en lo que es la imagen forense, los videos judiciales. Me imagino que a la venida de una herramienta como es el video de lo que sucedió en el hecho es fundamental. Exactamente, Florencia. Cada vez más hay testigos digitales. Hoy cuando venía recién a tu estudio me pasó algo tragicómico, pero un percance nada más, que es cuando al bajar del auto había un agujero en el piso, parece que alguien dejó algo abierto por una obra, y bueno, la verdad que me caí y yo miré para todos lados y la verdad que no me vio nadie, pero en el inconsciente yo sé que alguien me vio. ¿A qué me refiero? A que siempre estamos siendo monitoreados por alguien. Cada vez más la tendencia aumenta no solamente en los gobiernos, en las municipalidades, en las diferentes ciudades que hacen con respecto a la seguridad, adquiriendo cámaras de seguridad para justamente vigilar todas las áreas que le dependan. Y esa tendencia, por supuesto, se ha trasladado hacia los pequeños hogares que todo el mundo hoy en día cada vez más tienen cámaras de seguridad en su casa. Así que seguramente alguien después se va a reír en su casa cuando me vea o cuando vean en el video. Así que es como un gran hermano. Sí, la verdad que estamos últimamente en un gran hermano. Fíjate vos que hay una tendencia tan grande que ciudades como Pekín tienen 22 millones de habitantes y tienen 160 cámaras por cada 1000 de ellos. Después esa marca la podemos continuar con ciudades como Moscú, que también tienen 16 cámaras cada 1000. ¿Y dónde está Buenos Aires? Bueno, Buenos Aires está en el 1 por 1000. Esa tendencia sigue aumentando obviamente porque lo que buscan los gobiernos, las ciudades, es justamente tratar de repeler en materia de seguridad adquiriendo cámaras de seguridad. Me imagino que eso a la inversión en tener cámaras de seguridad se termine traduciendo en poder una mayor resolución de casos y a la larga uno cuando piensa dentro de esta inversión previa, a la larga se terminan ahorrando dinero, ¿no? Me imagino que dentro de tu trabajo todos los días debes analizar muchísimas situaciones que generalmente se deben resolver más rápido gracias a ese recurso. Sí, cada vez más la evidencia es presentada como evidencia digital. Bueno, como sabrás, yo soy criminalista y la criminalística está mutando
o mejor dicho, se está haciendo de nuevos indicios. Hoy lo que antes se rastreaba a través de la balística, o mejor dicho que se sigue rastreando en la balística, la documentología, en huellas y rastros, en indicios físicos, hoy eso se traduce a indicios digitales. Entonces eso hace que los juzgados, las fiscalías, cada vez más aporten estos medios de prueba. Pero ahí es cuando se produce quizás un abarrotamiento del sistema, porque quizás las unidades, las dependencias policiales o criminalísticas no están del todo preparadas para poder satisfacer. Me refiero a esto en cuanto que es muy importante el desarrollo de los laboratorios informáticos para poder tratar esta evidencia. En el común denominador de la gente cree que por tener una cámara de seguridad queda todo registrado y se puede individualizar o identificar a una persona, pero respecto a eso siempre hay algunos aspectos técnicos que hay que tener muy en cuenta. Me imagino, cuando me das este ejemplo, me pongo a pensar en CSI, ¿no? Que está la cámara de seguridad, quizás la más básica que existe, y logran ver una patente que está a 2 cuadras. Esto no existe. Bueno, la verdad que sí existe, y existe en lo que creen las fiscalías, porque justamente, bueno, yo también le llamo fenómeno CSI, en cuanto a se cree que se puede individualizar justamente o identificar o ver una chapa patente a más de 100 metros de distancia solamente por tener un video. Bueno, te comento que los videos también son información digital, y como información digital están conformadas por píxeles, y acá voy a hacer una pequeña introducción de lo que es un video, que es justamente una secuencia lógica de imágenes, y en la importancia para poder identificar o individualizar un objeto es justamente que esta imagen sea de la mejor calidad posible, es decir, que tenga una muy buena resolución, que es lo que no pasa porque los sistemas CCTV, las cámaras de seguridad, tienden más a registrar un hecho y no a un detalle en particular. Entonces ahí está digámosle, el tire y el afloje entre que si se puede o no se puede individualizar o identificar a una persona, ¿no? Sabemos que en criminalística identificar a una persona conlleva remitirnos a genética forense o a la dactiloscopía o a otras ciencias auxiliares de la criminalística para poder llegar al fin de poder identificar a alguien. Entonces, no creamos que porque tenemos en casa cámaras de seguridad vamos a poder registrar todo y saber qué patente pasó por la puerta de mi casa o qué rasgos morfológicos tenía la persona a la que yo estoy tratando de individualizar o identificar, ¿no? Y eso pasa mucho en las fiscalías. Lamentablemente a veces eso hace que no se llegue a buen puerto con lo que se espera, y en las conclusiones obviamente se tiene que fundamentar por qué no se pudo o por qué en algunos casos se puede identificar a una persona o individualizarla, mejor dicho, por correspondencia, por ejemplo, por una ropa, un calzado, algún detalle que haga que tenga justamente correspondencia con esa persona. Bueno, en el caso de Vicente López, ¿cómo caminaba el hijo de las víctimas? Sí, bueno, uno cuando se está expresando tiene siempre el lenguaje corporal muy característico de cada persona. Veíamos en el caso del presunto parricida, de Martín del Río, cómo en una de las cámaras de seguridad había sido registrado saliendo de un departamento ahí en la zona de Belgrano, y que se sospechaba que podría estar llevando el DVR, que es el equipo que nuclea, graba y gestiona los videos, como para descartarse de esa evidencia, ¿no? Entonces la importancia de las cámaras de seguridad para resolver casos es cada vez más protagonista el video en este tipo justamente de causas judiciales. Recientemente tuvimos el caso del femicidio en Campana, en donde se pudo individualizar a que la mujer que había sido damnificada, que lamentablemente fue asesinada, ingresando a través de una cámara de seguridad de un vecino, o sea, particular, no es del gobierno del municipio, ingresando al domicilio
del presunto asesino femicida que está hoy en día en boca de todos. Así que con esto, Florencia, te quiero decir que cada vez más tenemos testigos digitales. No solamente los cuerpos hablan, sino que también los testigos digitales hablan. Bueno, estamos constantemente observados, aunque no creamos que es así. Muchísimas gracias, Bruno. Te espero la próxima. Muchas gracias a vos. Y con esto cerramos el programa del día de hoy. Los espero en la próxima edición de APSEPA TV.